Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 45. Aristóteles cerró su alforja, descolgó el manto de la pared y tomó de un clavo la llave de la puerta. Echó entonces una ojeada por la casa y dijo, como para sí, me parece que no olvido nada. ¿Entonces estás listo para partir? Observó Calístenes. Sí, he decidido volver a Atenas, en vista de que la situación parece haberse tranquilizado. ¿Sabes ya a dónde ir? Demades se preocupó por eso. Ya me encontraron un edificio lo bastante grande por la zona del Icaveto, con un pórtico cubierto al estilo de Miesa, donde podré fundar una escuela. Mi escuela. Hay espacio suficiente para albergar una biblioteca y las colecciones de ciencias naturales. Además, tendré una sección dedicada a las investigaciones sobre música. Ya hice transportar todos los materiales al puerto. Ahora solo queda embarcarme. Y me deja solo en mi investigación. Todo lo contrario. En Atenas podré recoger más información que en Macedonia. Ahora, aquí, todo lo que podía saber lo he aprendido ya. Es decir, siéntate. Aristóteles tomó de una gaveta algunas hojas repletas de anotaciones. Lo único seguro, por el momento, es que la muerte de Filipo causó un trastorno tal que ha provocado un cúmulo enorme de habladurías, chismorreos, calumnias e insinuaciones, como si una gruesa piedra cayera en el fondo de un estanque cenagoso. Hay que esperar a que la ciénaga se asiente y el agua se vuelva cristalina para poder ver claro. Lo que hizo Pausanias habría tenido origen, cosa que cabía ya imaginarse, en una historia de amores masculinos, los más peligrosos. En pocas palabras, sucedió lo siguiente. Pausanias era un muy buen muchacho, hábil en el uso de las armas, y consiguió entrar a formar parte de la guardia personal de Filipo. El rey se fijó en él por su presencia y se hacen amantes. Entretanto, Átalo presenta a la hija, la pobre Eurídice, por la que el soberano se siente fuertemente atraído. Loco de celos, Pausanias le monta una escena a Átalo que, sin embargo, en aquel momento no se le da excesiva importancia. Es más, parece tomarse con calma, y para demostrar su buena disposición de ánimo, invita al joven a cenar tras una partida de caza en la montaña. El lugar está aislado y apartado. El vino corre copiosamente y todos están más bien achispados, excitados. En ese punto Átalo se levanta, se va y deja a Pausanias en manos de sus guardias de caza, los cuales posiblemente lo desnudan y violan durante una noche entera, de todos los modos que la fantasía más desenfrenada le sugiere. Luego lo abandonan, más muerto que vivo. Pausanias, fuera de sí por el ultraje sufrido, pide venganza a Filipo, pero éste, como es evidente, no puede enfrentarse a su futuro suegro, por quien, por otra parte, siente una gran estima. Entonces lo que el jovenzuelo querría es matar a Átalo, pero ya no es posible. El soberano le confió el mando conjuntamente con Parmenio, del cuerpo de expedición que se dispone a partir a Asia. Entonces vuelve su ira contra el único blanco que queda, Filipo, y le da muerte. Aristóteles dejó caer la mano izquierda sobre el legajo de hojas con un sordo ruido, como si hubiera querido acompañar con aquel gesto el sentido de la conclusión. Calístenes se quedó mirando sus ojillos grises que brillaban con una expresión indefinible, entre amistosa e irónica. No acabo de ver claro si te crees todo o solo finges creerlo. No conviene infravalorar el impulso pasional que supone siempre una fuerte motivación en el comportamiento humano.
especialmente en el de un individuo carente de equilibrio, como un asesino. Además, la complejidad de la historia es tal que hasta podría ser verdadera. Podría, sí. Hay, en efecto, varias cosas que no cuadran. En primer lugar, sobre los amores masculinos de Filipo, ya han corrido muchos chismorreos, pero nadie ha podido contar jamás nada de cierto, fuera de unos pocos hechos totalmente episódicos. Tampoco en esta ocasión, y en cualquier caso, ¿te imaginas a un hombre como él, eligiendo de entre la guardia personal a un histérico desequilibrado? Segundo lugar, si las cosas hubieran sucedido de veras así, ¿por qué habría esperado tanto el ofendido antes de poner en práctica su venganza? ¿Y por qué hacerlo de un modo tan peligroso? En tercer lugar, ¿quién es el testigo fundamental de toda esta historia? Átalo. Pero da la casualidad de que está muerto, también asesinado. Por tanto, la cosa más probable es que el inductor del crimen se haya inventado una complicada historia en el fondo plausible, consciente de que, de todas formas, estando muerto, no puede ni aprobarla ni desmentirla. Andamos a tientas en la oscuridad, en resumidas cuentas. Tal vez, pero algo comienza a adquirir perfiles más definidos. ¿Qué cosa? La personalidad del inductor y el tipo de ambiente que puede haber dado origen a una historia de este tipo. Ahora, toma estos apuntes. Yo tengo una copia en mi alforja de viaje y haz buen uso de ellos. Yo proseguiré la indagación desde otro puerto observatorio. El hecho, replicó Calístenes, es que puede que no haya tiempo para llevar a cabo mis pesquisas. Alejandro está completamente absorbido por la expedición a Asia. Ya me pidió que vaya con él. Escribirá la historia de su empresa. Aristóteles asintió y cerró los ojos. Eso significa que se ha desentendido de su pasado con todo lo que para él ha significado, para correr hacia el futuro, básicamente hacia lo desconocido. Tomó la alforja, se echó el manto sobre los hombros y salió al camino. El sol comenzaba a ascender por el horizonte y hacía descollar en lontananza las desnudas cimas del monte Quisos, allende el cual se hallaba el vasto llano de Macedonia, con su capital, y más allá, el solitario retiro de Miesa. Es extraño, observó el filósofo, acercándose al carro que le esperaba para llevarle al puerto. Hemos tenido tiempo para vernos. Pero él te sigue recordando, tío, y tal vez un día antes de partir venga a hacerte una visita. No creo, afirmó el filósofo, un tanto meditabundo. Ahora se siente atraído por sus ansias de aventura, como una mariposa por la llama de una vela. Cuando sienta de veras el deseo de verme, será demasiado tarde para volver atrás. En cualquier caso, haré que le den mi dirección en Atenas. Así podrá escribirme cuando lo desee, y tú también. Considero que Alejandro hará todo lo posible por mantener abiertos los contactos con la ciudad. Adiós, Calístenes. Cuídate. Calístenes lo abrazó y mientras se alejaba de él, un momento antes de subir al carro, le pareció ver, por primera vez desde que lo conocía, un relámpago de emoción en los ojillos grises de Aristóteles. Capítulo 46. El antiguo santuario apenas si se entreveía en medio de la oscuridad de la noche. En la cima de la colina, en la linde del bosque. Iluminadas desde abajo por la llama de los velones, las columnas de madera policromada revelaban todas las señales del tiempo y de la intemperie a la que estaban expuestas desde hacía siglos.
La decoración en terracota coloreada del arquitrabe y del frontón representaba las vicisitudes del dios Dionisio y el reflejo cambiante de la luz de las antorchas y de las lámparas parecía conferirles movimiento, casi devolverlas a la vida. La puerta estaba abierta y en el fondo, en el interior de la cella, podía descubrirse en la penumbra la estatua del dios, solemne en su arcaica inmovilidad. Había 2 asientos preparados a sus pies, y otros 8 estaban colocados, 4 a cada lado, a lo largo de las columnatas laterales que sostenían los armazones del techo. El primero en llegar fue Ptolomeo, luego, al mismo tiempo, Crátero y Leonato. Lisímaco, Seleuco y Pérdicas, aún no del todo restablecido, llegaron no mucho después, adelantándose un poco a Éumenes y Filotas, que habían sido enviados también a la reunión. Alejandro se presentó por último, con Hefestión, a caballo de Bucéfalo. Solo entonces entraron y tomaron asiento entre las columnas del templo desierto y silencioso. Alejandro se sentó. Hizo acomodarse a Hefestión a su diestra y luego a los restantes compañeros, emocionados e impacientes por conocer el significado de aquella reunión nocturna. Llegó el momento, comenzó diciendo el soberano, de dar comienzo a la empresa que mi padre anheló largo tiempo, pero que una muerte imprevista y violenta le impidió llevar a cabo. La invasión de Asia. El conflicto entre Asia y Grecia viene de antiguo y ha acabado convirtiéndose en un conflicto milenario sin vencedores ni vencidos. La guerra de Troya duró 10 años y concluyó con el saqueo y destrucción de una sola ciudad. Y las más recientes invasiones, intentadas primero por atenienses y luego por espartanos para liberar a los griegos de Asia de la dominación de los persas, fracasaron, así como fracasaron las invasiones de los persas en Grecia, pero no sin causar matanzas e incendios en algaradas de las que no se libraron ni los mismos templos de los dioses. Ahora los tiempos han cambiado. Tenemos el ejército más poderoso que haya existido y los soldados más fuertes y mejor adiestrados. Pero sobre todo, afirmó mirándolos a la cara uno por uno, nosotros, los que estamos aquí, estamos unidos por lazos de amistad profundos y sinceros. Crecimos juntos en una pequeña ciudad, jugamos juntos cuando éramos niños, nos educamos con el mismo maestro, aprendimos juntos a afrontar las primeras pruebas y los primeros peligros. Hemos saboreado los palos del mismo bastón, añadió Ptolomeo, provocando una carcajada general. Muy bien dicho, aprobó Alejandro. ¿Es por eso que no has invitado a Parmenio? Preguntó Seleuco. Si recuerdas, tú y yo los recibimos en una ocasión, precisamente de él, por expresa voluntad de tu padre. Por Zeus. Bien veo que no has olvidado, bromeó Alejandro. ¿Y quién puede olvidar su bastón? Preguntó Lisímaco. Me parece que aún conservo las señales en la espalda. No, no es por eso que no he invitado a Parmenio, prosiguió Alejandro, tras haber recuperado la atención de sus compañeros. No tengo secretos para él. Y tan cierto es lo que digo aquí que está su hijo, Filotas. Parmenio será uno de los pilares de esta empresa, el consejero, el depositario del patrimonio de experiencia y de capacidad acumulado por mi padre. Pero Parmenio es un compañero de mi padre y de Antípatro, mientras que ustedes son mis amigos. Y yo les pido, aquí, en presencia de Dionisio y de todos los demás dioses, que me sigan hasta donde nos sea posible llegar combatiendo, aunque nos encontremos el mismo confín del mundo. ¡Hasta los confines del mundo! Gritaron todos, levantándose y apiñándose en torno a su amigo, en torno al rey. Se había extendido entre ellos una poderosa emoción, un frenesí irrefrenable, un deseo ardiente de aventura encendido más aún si cabe
por la presencia y el contacto físico con Alejandro, que parecía creer más que nadie en aquel sueño. Cada uno de ustedes, continuó diciendo el soberano cuando se hubo restablecido un poco la calma, tendrá el mando de una sección del ejército, pero tendrá también el cargo de guardia personal del rey. Nunca antes sucedió que muchachos tan jóvenes tuvieran una responsabilidad tan grande, pero yo sé que serán dignos, porque los conozco, porque crecí con ustedes y porque los he visto combatir. ¿Cuándo partiremos? Preguntó Lisímaco. Pronto, esta primavera. Y por tanto prepárense en cuerpo y alma. Si alguno de ustedes cambia de parecer o de idea, no teman en decírmelo. Voy a necesitar amigos de confianza también aquí, en la patria. Aún no sé cuánto podremos confiar en los aliados griegos, pero de todas formas, ya he pedido que nos proporcionen un contingente. No creo que lleguen a más de 5.000 de todas formas. ¡No los necesitamos! Exclamó Hefestión. Yo diría que sí, replicó Alejandro. Son formidables combatientes, y todos nosotros lo sabemos. Por otra parte, esta guerra es la respuesta a las invasiones persas en territorio griego, la continua amenaza de Asia sobre la Hélade. Se levantó Eumenes. ¿Puedo intervenir también yo? Dejen hablar al secretario general, rió Crátero. Sí, déjenlo hablar, afirmó Alejandro. Quisiera conocer su punto de vista. Mi punto de vista está enseguida dicho, Alejandro. Por mucho que haga desde ahora hasta el momento de la partida, lo máximo que conseguiré reunir para mantener al ejército serán recursos para un mes, no más. ¡Ay, Eumenes! Siempre estás pensando en el dinero, reclamó Perdicas. Y hace bien, lo reprendió Alejandro. Para eso le pago. Su observación, por otra parte, no es para tomarla a la ligera, pero es algo que ya he previsto. Las ciudades griegas de Asia nos ayudarán desde el momento que estemos llevando a cabo esta empresa también por ellos. Ya veremos más adelante. ¿Veremos? Preguntó Eumenes, incrédulo. ¿No oíste, Alejandro? Reclamó Hefestión. Dijo, veremos. ¿No está lo suficientemente claro? Ni pizca, refunfuñó Eumenes. Si tengo que organizar la manutención de 40.000 hombres y 5.000 caballos, quisiera saber de dónde sacaré el dinero. ¡Por Heracles! Alejandro le dio una palmada en la espalda. Y encontraremos la manera, Eumenes. Descuida. Te aseguro que me encargaré de ello. Tú preocúpate de que todo esté listo para la partida. Ya no falta mucho. Amigos, han pasado 1.000 años desde que mi antepasado, Aquiles, pusiera los pies en Asia para luchar juntamente con otros griegos contra la ciudad de Troya. Y ahora nosotros repetimos dicha empresa con la certeza de superarla. Tal vez falte la pluma de Homero, pero lo que no faltará será el valor. Estoy convencido de que sabrán igualar las gestas de los héroes. Hemos soñado con ellas muchas veces juntos, ¿no es cierto? ¿Han olvidado cuando, por la noche, nos levantábamos de nuestros dormitorios, después de que Leónidas hubiera pasado, y nos contábamos unos a otros las aventuras de la Ilíada, de Aquiles, de Diomedes, Odiseo, y estábamos despiertos hasta muy tarde, hasta que nuestros ojos se cerraban del cansancio? Se hizo silencio en el santuario, porque se sentían todos invadidos por los recuerdos de una juventud pasada y aún tan próxima, por el sutil espanto por un futuro amenazador y desconocido, por la conciencia de que la muerte siempre cabalga al lado de la guerra. Miraban al rostro de Alejandro, miraban el color fugaz de sus ojos a la tenue claridad de las lámparas y leían en ellos una inquietud misteriosa, el deseo ardiente de una aventura sin fin, y se daban cuenta en aquel momento de que partirían muy pronto, pero ignoraban si regresarían y cuándo lo harían. El rey se acercó a Filotas.
Ya hablaré yo con tu padre. Quisiera que el recuerdo de esta velada quedara únicamente entre nosotros. Filotas asintió. Tienes razón, y te estoy agradecido por haberme pedido que tomara parte en ella. Ptolomeo rompió aquella atmósfera de repente melancólica. Me acaba de entrar hambre. ¿Qué me dicen de ir a comer a un asado de Estarnas en la posada de Upitus? Sí, sí, respondieron todos a gritos. ¡Paga Éumenes! Gritó Hefestión. Sí, sí, que pague Éumenes, repitieron todos, incluido el rey. Poco después, el templo estaba nuevamente desierto y únicamente resonaba el galope de sus caballos, que se perdían de vuelta en la noche. En aquel mismo momento, muy lejos, en el palacio de Butroto que caía a pico sobre el mar, Cleopatra abría las puertas de su tálamo y los brazos a su esposo. Había terminado el luto prescrito para una joven esposa. El rey de Epiro fue recibido por un grupo de muchachas vestidas de blanco que sostenían teas encendidas, símbolo de amor ardiente, y conducido por las escaleras hasta una puerta entornada. Una de ellas le despojó del manto blanco y empujó ligeramente una de las hojas. Luego, todas juntas se alejaron por el corredor, ligeras, cual mariposas nocturnas. Alejandro de Epiro vio una luz dorada y temblorosa posarse sobre una cabellera suave como la espuma del mar. Era Cleopatra. Recordó a la niña tímida que había entrevisto tantas veces observándolo escondidas en el palacio de Pela, para luego huir con pies ligeros. Si él se volvía para mirarla, dos doncellas se estaban ocupando de ella. Una le peinaba el pelo, mientras la otra le desceñía el cinturón del peplo nupcial y le abría las fíbulas de oro y de ámbar que lo cerraban sobre los hombros de marfil. La joven se volvió hacia la puerta, revestida únicamente con la luz de las lámparas. El esposo entró y se acercó para contemplar la belleza de su cuerpo escultural, para embriagarse con la luminosidad que emanaba de su divino rostro. Ella sostuvo su mirada ardiente sin bajar sus largas y húmedas pestañas. En aquel momento brillaba en sus ojos la fuerza salvaje de Olimpia y el ardor visionario de su hermano, y el soberano se sintió perdidamente cautivado una vez más, antes de estrecharla entre sus brazos. Le rozó el rostro y el seno turgente con una caricia. Esposa mía, mi diosa, cuántas noches he pasado en esta casa, soñando con tu boca de miel y tu regazo, cuántas noches. Su mano descendió hasta el vientre suave de ella, el pubis florido de un ligero vello, y con el otro brazo la ciñó estrechándola contra sí y luego doblándola sobre la cama. Le abrió los labios con un encendido beso y ella respondió con idéntica pasión, con una fuerza cada vez más intensa y ardiente y, cuando él la poseyó, comprendió que no era virgen. Continuó dándole todo el placer del que era capaz y gozando de ella, de su piel perfumada, hundiendo el rostro en la suave nube de sus cabellos, buscando con los labios su cuello, sus hombros y soberbio pecho. Tenía la sensación de estar verdaderamente yaciendo con una diosa, y ningún mortal puede pedirle nada a una diosa, solo puede estar agradecido de lo que recibe. Se dejó caer al fin, exhausto a su lado, mientras las llamas de los velones se extinguían una tras otra, dejando entrar la penumbra opalescente de la noche lunar. Cleopatra se durmió apoyando la cabeza sobre el amplio pecho del esposo, exhausta por el largo placer y por el cansancio que de repente pesaba sobre sus ojos. Durante días y noches, el rey de Epiro no pensó ni se dedicó a otra cosa que ella, rodeándola de todo tipo de atenciones y miramientos, pese a notar en el fondo de su corazón el aguijón doloroso de los celos, hasta que un acontecimiento imprevisto despertó de nuevo su interés por el mundo exterior.
Estaba con Cleopatra en la explanada del palacio, disfrutando de la brisa de la tarde, cuando vio asomar por mar abierto una pequeña flota rumbo a su puerto. Se trataba de un gran navío con un magnífico mascarón de proa en forma de delfín, escoltado por 4 naves de guerra repletas de arqueros y de hoplitas cubiertos de bronce. Después, lo alcanzó un miembro de la guardia. Señor, vinieron de Italia unos huéspedes extranjeros, de una poderosa ciudad llamada Tarento, y te solicitan audiencia para mañana. El rey miró el sol rojo que descendía lentamente en el horizonte marino y respondió: díganles que los recibiré con mucho gusto. Escanciando luego a Cleopatra una copa de vino suave, el mismo vino espumoso que prefería su hermano, el rey de Epiro preguntó: ¿conoces aquella ciudad? Solo el nombre, replicó la muchacha, acercando los labios a la copa. Es una ciudad riquísima y poderosa, pero no tan fuerte en lo que se refiere a la guerra. ¿Quieres oír su historia? El sol se había puesto ya para dormir en el mar y en las olas únicamente quedaba un reflejo violáceo. Por supuesto, si eres tú quien me la cuenta. Bien, has de saber, pues, que hace mucho tiempo los espartanos tenían cercada Ítome, en Mesenia, durante años, sin conseguir doblegar su resistencia. Los gobernantes lacedemonios estaban preocupados porque nacían pocos niños en la ciudad, debido a la prolongada ausencia de los miles y miles de guerreros inmovilizados en el largo cerco. Consideraban que llegaría el día en que los reclutamientos militares serían demasiado escasos y la ciudad quedaría desguarnecida. Entonces, se les ocurrió una solución. Se dirigieron a Ítome, eligieron un grupo de soldados, los más jóvenes y fuertes, y les ordenaron volver a casa para desempeñar una misión mucho más agradable que la guerra, pero no menos comprometida. Cleopatra bajó la mirada. Creo adivinar cuál. Exacto. Su tarea consistía en dejar embarazadas a todas las mujeres disponibles en la ciudad, cosa que hicieron con el mismo sentido del deber y con el mismo ardor que les animaba en combate, y obtuvieron tal éxito en su cometido que 1 año después nació una numerosa nidada de niños. Pero la guerra acabó poco después y los demás guerreros, vueltos a sus casas, trataron de recuperar el tiempo perdido, y nacieron así otros muchos niños. Sin embargo, cuando hubieron crecido, los hijos legítimos afirmaron que los nacidos antes no podían ser considerados ciudadanos de Esparta, sino que debían ser tratados como bastardos. Indignados, esos jóvenes se prepararon para una revuelta, guiados por su cabecilla, un muchacho fuerte y temerario llamado Taras. Por desgracia para ellos, la conjura fue descubierta y se vieron obligados a abandonar su patria. Entonces, Taras consultó al oráculo de Delfos, que les indicó un lugar donde podrían fundar una ciudad y vivir ricos y felices. La ciudad fue fundada y existe todavía hoy. Es Tarento, que tomó precisamente su nombre de Taras. Pero me pregunto qué querrán de ti, observó Cleopatra con una sombra de tristeza en la mirada. Lo sabrás tan pronto como los haya escuchado, afirmó el rey, levantándose y despidiéndose con un beso. Ahora permíteme que vaya a impartir algunas disposiciones para que sean dignamente hospedados. La pequeña flota tarentina volvió a partir 2 días después, y únicamente cuando las velas hubieron desaparecido en el horizonte, volvió Alejandro de Epiro al tálamo de su esposa. Cleopatra había hecho preparar la cena en su habitación perfumada de lirios y descansaba en el lecho del convite vistiendo una prenda de lino casi transparente. ¿Qué querían? Preguntó apenas su marido se hubo tendido a su lado. Vinieron a solicitar mi ayuda y a ofrecerme territorio.
Cleopatra no dijo nada, pero su sonrisa se había esfumado. ¿Partirás? Preguntó al cabo de un largo silencio. Sí, repuso el rey. En su fuero interno sentía que aquella partida y la guerra, y acaso también el riesgo de la muerte en la batalla, le habría empezado menos que la idea, cada día más obsesiva, de que Cleopatra había sido de otro, y que tal vez lo recordaba aún, o le amaba. ¿Es cierto también que mi hermano está a punto de partir? Sí, hacia Oriente. Invadirá Asia. Tú te irás a Occidente. Yo me quedaré sola. El rey le tomó la mano y la acarició largamente. Escucha, un día Alejandro estaba en este palacio como huésped mío y tuvo un sueño que te quiero contar ahora. Parmenio miró fijamente a Alejandro a los ojos, incrédulo. No estarás hablando en serio. Alejandro apoyó una mano en su hombro. No he hablado nunca tan en serio en mi vida. Este era el sueño de mi padre, Filipo, y ha sido siempre también el mío. Partiremos con los primeros vientos de primavera. Pero, señor, intervino Antípatro, no puedes partir así. ¿Por qué no? Porque en la guerra puede suceder cualquier cosa y tú no tienes ni esposa ni hijo. Primero debes tomar mujer y dar un heredero al trono de los macedonios. Alejandro sonrió y sacudió la cabeza. Ni siquiera pienso en ello. Tomar mujer exige un largo proceso. Deberíamos valorar todas las posibles candidatas al papel de reina, considerar detenidamente cuál debería ser la elegida, y a continuación afrontar las duras reacciones de las familias que fuesen excluidas del vínculo matrimonial con el trono. Habría que preparar el casamiento, la lista de invitados, organizar la ceremonia y todo el resto. Y luego debería dejar embarazada a la muchacha, lo cual no ocurre de inmediato. Y aun en el caso de que eso sucediera, no es seguro que naciera un varón. ¿Y acaso debería esperar otro año o dos? Y si luego naciera un hijo, tendría que hacer como Odiseo con Telémaco, dejarlo en pañales para volver a verlo quién sabe cuándo. No, tengo que partir de inmediato. Mi decisión es irrevocable. Los he convocado no para discutir acerca de mis nupcias, sino de la expedición a Asia. Son los pilares de mi reino tal como lo fueron para mi padre. Y es mi intención confiarles los papeles de máxima responsabilidad esperando que acepten. Sabes que te somos fieles, señor, afirmó Parmenio, que no conseguía llamar a aquel joven rey por su nombre. Y que podrás contar con nosotros mientras no nos falten fuerzas. Lo sé, dijo Alejandro, y por eso me considero un hombre afortunado. Tú, Parmenio, vendrás conmigo, y tendrás el mando general de todo el ejército, dependiendo tan solo del soberano. En cambio, Antípatro, te quedarás en Macedonia con las prerrogativas y los poderes de regente. Solo así me iré tranquilo, convencido de que dejaré al mejor hombre para que custodie mi trono. Para mí es un honor excesivo, señor, replicó Antípatro, tanto más cuanto que en Pela sigue estando tu madre y... Sé perfectamente a qué te refieres, Antípatro, pero no olvides lo que voy a decirte. Mi madre no tiene que ocuparse en modo alguno de la política del reino. No deberá mantener contactos oficiales con las delegaciones extranjeras, y su papel será exclusivamente representativo. Solo a petición tuya podrá tomar parte en las relaciones diplomáticas y bajo tu atenta vigilancia. No quiero interferencias de la reina en asuntos de carácter político, que deberás gestionar tú personalmente. Deseo que sea honrada y satisfecha en sus deseos cada vez que eso sea posible, pero todo deberá pasar por tus manos. Es a ti, y no a ella, a quien dejo el sello real. Antípatro asintió. Se hará como prefiera, señor. Lo único que deseo es que esto no provoque ningún conflicto.
El carácter de tu madre es muy fuerte y haré una pública demostración de que eres el depositario del poder en mi ausencia y por lo tanto no tendrás que rendir cuentas de tus decisiones a nadie más que a mí. En cualquier caso, prosiguió Alejandro, estaremos en constante contacto. Te mantendré informado de todas mis acciones y tú harás lo propio, contándome cuanto sucede en las ciudades griegas aliadas y aquello que acuerden nuestros amigos y enemigos. Pero esa será nuestra preocupación. Mantendremos seguras las vías de comunicación en cada momento. De todos modos, ya tendremos ocasión de definir en detalle tus funciones, Antípatro. Pero lo importante es que eres un hombre en el que tengo depositada toda mi confianza, y por tanto tendrás la máxima libertad de decisión. He querido verme contigo únicamente para saber si aceptabas mi propuesta, y ahora estoy satisfecho. Alejandro se levantó de su escaño y los dos ancianos generales hicieron otro tanto en señal de respeto. Pero antes de que el soberano saliera, Antípatro dijo, solo una pregunta, señor. ¿Cuánto crees que durará la expedición? ¿Y hasta dónde te propones llegar? Esa es una respuesta que no puedo darte, Antípatro, porque yo mismo la desconozco. Y con un gesto de la cabeza se alejó. Los dos generales se quedaron solos en la armería real desierta y Antípatro dijo, ¿saben que tendrán víveres y dinero suficiente solo para un mes? Parmenio asintió. Lo sé, pero ¿qué puedo decir? Su padre llegó a hacer cosas aún peores. Alejandro regresó tarde aquella noche a sus habitaciones y todos los siervos dormían ya, aparte de la guardia que vigilaba delante de su puerta y Leptina, quien lo esperaba con un velón encendido para darle un baño, ya preparado, caliente y perfumado. Le despojó de sus ropas y esperó que hubiera descendido a la gran pila de piedra. Luego comenzó a derramarle agua sobre los hombros con un aguamanil de plata. Era algo que le había enseñado el médico Filipo. El chorro de agua actuaba como un masaje más delicioso aún que sus manos. Calmaba a Alejandro y le relajaba los músculos de hombros y cuello, donde se concentraban el cansancio y la tensión. Alejandro se abandonó poco a poco hasta tenderse por completo, y Leptina continuó derramándole el agua sobre el vientre y los muslos hasta que él le hizo una señal para que parara. Leptina depositó el aguamanil en el borde de la pila, y aunque el soberano no le hubiese dirigido hasta aquel momento la palabra, ella fue la primera en atreverse a hablar. ¿Es que te dispones a partir, mi señor? Alejandro no respondió, y Leptina tuvo que dominarse. Dicen que vas a Asia y yo... ¿Tú? No, yo... Yo quisiera seguirte. Te lo ruego. Solo yo sé cómo cuidarte, solo yo sé cómo recibirte por la tarde y prepararte para la noche. Vendrás, repuso Alejandro saliendo del baño. Los ojos de Leptina se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio y comenzó a secarle delicadamente con una sábana de lino. Alejandro se tendió desnudo sobre el lecho, estirando los miembros, y ella quedó como encantada mirándolo. Como de costumbre, Leptina se desnudó y se recostó a su lado acariciándole ligeramente con las manos y los labios. No, dijo Alejandro, así no, esta noche no. Esta noche seré yo quien se encargue. Le abrió suavemente los muslos y se tumbó sobre ella. Leptina fue a su encuentro, abrazándole los costados, como si no quisiera perder un solo instante de una intimidad para ella tan preciosa. Le acompañó con las manos el impulso largo y continuado de sus caderas, el movimiento poderoso de su lomo, la misma fuerza que había sometido a Bucéfalo. Y cuando Alejandro se abandonó encima de ella, sintió su rostro cubierto por su cabello y aspiró largo rato su perfume. ¿De veras podré seguirte? Preguntó Leptina con un hilo de voz,
cuando Alejandro se extendió nuevamente en posición supina a su lado. Sí, mientras no encontremos en nuestro camino un pueblo cuya lengua comprendas, la lengua misteriosa que hablas a veces en sueños. ¿Por qué dice eso, mi señor? Date la vuelta, ordenó Alejandro. Leptina se volvió de espaldas y él tomó una vela del candelabro y se la acercó a la espalda. Tienes un tatuaje en la espalda, ¿lo sabías? De un tipo que nunca he visto antes. Vendrás conmigo, y tal vez un día encontremos a alguien que te haga recordar quién eres y de dónde provienes. Pero quiero que sepas una cosa. Cuando estemos en Asia, nada será como ahora. Es otro mundo, otra gente, otras mujeres, y también yo tendré que ser distinto. Se cierra un periodo de nuestra vida y se abre otro. ¿Comprendes lo que quiero decirte? Comprendo, mi señor. Pero para mí será ya una alegría el solo hecho de verte y de saber que estás bien. No le pido más a la vida ni a los dioses, porque ya he tenido más de lo que nunca hubiera podido esperar.